Cuando Dios creó los cielos y la tierra, reposó en el séptimo día de todas sus obras. Al sábado Dios lo bendijo y lo santificó como día sagrado. Hub Media Honduras presenta tu programa Bienvenidos Sábado, un espacio para orar, reflexionar en la Biblia y compartir alabanzas y bendiciones del día de reposo. Llama a todos para que puedan disfrutar de esta bendición. ¡Comencemos! Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes a este programa. Bienvenidos sábado, y en esta ocasión tenemos un formato totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero con una temática muy interesante. En esta noche nos acompaña Adasa, que está con nosotros. Bienvenida, Adasa. Gracias, Oscar. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Excelente. Y también tenemos a Katia, que nos está acompañando en esta ocasión. Así es, muchas gracias y gracias también por estar acompañándonos. Excelente, muchas gracias, muchachas, y vamos a iniciar con una oración, porque todo lo que nosotros hacemos siempre debemos de invitar la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a pedir en esta ocasión que Adasa nos pueda dirigir en oración para iniciar. Oremos. Padre amado y bueno que está en el cielo, medios agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de comunicarla a los que nos ven, a los que nos escuchan. Te pedimos que en este momento que vamos a abrir las cartas que nos has dejado, puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y que todo lo que digamos sea inspiración tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para esta ocasión traemos un tema de estudio, pero más que un tema de estudio, hermanos, esta es una conversación entre amigos, entre hermanos de iglesia, entre personas que han leído una historia por mucho tiempo, pero muchas veces no nos detenemos a analizarla. Y el tema central se basa esta noche en la vida de Daniel, Adasa. Y vamos a ver la perspectiva de Daniel, cómo permaneció él fiel a pesar de que todos a su alrededor se dieron en algún momento, ¿verdad? Nuestro personaje principal de estudio va a ser Daniel y vamos a centrar nuestro tema en cuanto a la fidelidad, que es un tema que actualmente está muy comprometido para nosotros los hijos de Dios. Sí. Sinceramente vivimos en un mundo bastante lleno de presión social para comprometer nuestros propios principios. Y quiero iniciar esta noche planteando una pregunta para ustedes. Yo sé que ustedes ya tienen muchas ganas de compartir sus ideas, pero vamos a lanzar una pregunta, y si usted está ahí en los comentarios también puede dejarnos un comentario acerca de su opinión. Y la pregunta pues es la siguiente, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías, Adasa? ¿Qué harías, Katia? Si obedecer a Dios pusiera en riesgo, ya sea tu trabajo, tu reputación o incluso tu propia vida, tu vida física. Vamos a iniciar con esta pregunta esta noche. Bueno, me pongo a pensar, justamente hubo un domingo que uno de los muchachos de nuestra iglesia predicó y predicaba sobre cómo poder afrontar la reputación en diferentes perspectivas de nuestra vida, en diferentes lugares. Y él nos ponía un video de unos hombres que dieron su vida hasta el final y no les importó nada, y ellos estaban predicando en un lugar donde no se permitía leerles la Biblia ni era permitido saber de Dios, pero ellos fueron fieles hasta el final. Y es difícil ver eso, y, o sea, solo verlo porque no lo hemos vivido, pero el día que lo vivamos va a ser demasiado impactante tal vez, y ahí sí es donde vamos a saber si nuestra fidelidad a Dios va a ser completamente cierta, de verdad, donde nuestro corazón de verdad está ahí. Eso es lo que ahorita como que se me vino a mi mente. Mira que hiciste esta pregunta y me pongo a pensar yo que a Daniel le quisieron quitar todo eso que vos dijiste. Uh-huh. Pero ¿con qué iniciaron? Fue quitándole su identidad, queriéndole quitar su identidad. ¿De dónde lo sacan? De donde él era. Uh-huh. Lo sacan del pueblo de Israel y lo meten en todo este ambiente de Babilonia, porque no lo dejan como pueblo, como esclavo. A él lo meten y lo ponen a estudiar
todo esto de Babilonia, vienen y le quieren meter la alimentación también y la adoración a otros dioses. Entonces le estaban quitando todo y poniéndole en riesgo todo esto que vos has dicho. Yo no sé cómo actuaría yo en realidad en una situación de estas, porque es verdad que hemos estado en riesgo de vida, pero no por nuestra fe, porque yo he estado en riesgo, pero nunca por mi fe. Sí. A mí no me han sacado de mi núcleo, a mí nunca me han sacado de mi religión para obligarme a adorar otros dioses, y a mí nunca me han obligado a comer comida que yo he decidido no ingerir. Aún en el trabajo, les comento que en el trabajo yo no como cerdo. ¿Y por qué no? Porque no me gusta. Es por la religión, no, a mí no me prohíben, no me gusta. Entonces, ¿qué hacen? La comida de Adán es distinta. Entonces, pero Daniel no tenía esta opción. No. Daniel esto es lo que hay y tiene que comerlo porque es orden del rey, ¿verdad? Sí. Entonces, estuvo en una situación más crítica de lo que a veces nosotros imaginamos. Ese punto es bien importante porque realmente Daniel es alejado de, por decirlo así, de su comodidad, de donde él creció. En tu casa te sentís cómodo. ¿Por qué? Porque tu mamá ya sabe qué es lo que te gusta, cómo te gusta, a qué horas comes, a qué horas no comes. No te está presionando por si tenés que hacerle fiel a Dios o no. Sin embargo, es algo que se nos enseña en nuestros hogares desde muy pequeños. Ahora, Daniel destaca en Babilonia cuando él es cautivo, no solamente por su fidelidad a Dios, sino que él destaca porque es muy inteligente, Adán. O sea, Daniel tiene una capacidad que sobresale por encima de los demás, y cuando alguien ve algo bueno en vos, Katia, regularmente te elogian esas cosas. Es decir, Katia es muy buena tomando fotografías. Mucha gente le ha dicho, me gustan las fotos que Katia toma, que me tome un par de fotos. Ahora, esos elogios pueden también comprometer un poquito tu fidelidad, pueden comprometer un poquito tu fe, porque al vos sentirte bien de que alguien note cosas que otras personas no han notado, que ese es otro punto que a mí me gustaría que lo abordáramos, aunque fuese brevemente, pero regularmente las personas que tenemos cerca, y esto es algo, lo voy a decir así, es algo que normalmente no decimos, especialmente en la iglesia adventista, pero normalmente en tu iglesia no te ven los dones y talentos como una virtud. Es decir, en tu iglesia ya saben que vos podés tal vez cantar, que podés predicar, que podés dar la escuela sabática, que tenés talento para la decoración, pero lo dan por sentado. Ahora, ¿te ha pasado que vas a otra iglesia de visita y tenés una participación y la gente te dice, hermano, qué bonita su participación, yo quiero invitarlo para que nos acompañe otra vez, y le voy a recomendar, y mire, y que me llamaron de que usted podía hacer esto, lo otro, y vos te sentís con el pecho hinchado porque el orgullo viene a tu vida? Sí. Pero cuando Daniel recibe elogios en Babilonia de que él es más inteligente que los demás, de que él es esto, de que él lo otro, te das cuenta que Daniel no se deja endulzar el oído. Daniel no se deja endulzar el oído, sino que él se mantiene fiel. Fiel en las cosas que él ha creído. Ahora, ¿te has sentido en esa posición alguna vez? ¿Te has sentido, Katia, en esa posición alguna vez? Yo creo que ustedes me contestan. Sí, creo que nuestra sonrisa lo dicen todo. Sí, y sé que nos pasa a todos, ¿verdad? Algo que aprenderle a Daniel es que en la dificultad él no se quebró, porque retrocediendo un poquito en la alimentación, este Daniel era tan sabio, mira, que él buscó la manera. Y no solo eso, yo siento que su amabilidad y su forma de hablar logró muchas cosas. Pero lo que me llama la atención es que él buscaba la manera en los elogios. Vamos a los elogios. La manera sabia de actuar de él llevó a los reyes a reconocer a Dios. Sí.
Y es algo que personalmente creo que me falta, porque uno le dice, qué bonito canta, ¿va? Vos pusiste el ejemplo. Sí. Qué bonito canta, y uno dice, amén, hermana, pero dice en la casa, uy, la hermana tal me dijo que tal cosa. Entonces, ¿a quién le estoy dando el reconocimiento? Sí. O terminas de predicar, hermana, qué buen tema, amén, gloria a Dios, dice uno, pero en realidad uno dice, qué buen tema hice, qué buen tema te sentí bien que te lo digan. Ajá, pero miren que Daniel hacía todo para que Dios fuera reconocido. Sí. Y esto lo llevó a ser el Daniel que nosotros conocemos ahora, y conocemos poca parte de él. Para mí es un ejemplo, la verdad, el actuar de Daniel, en las buenas y en las malas, porque él actuaba de la misma manera. Este era un hombre que no tenía doble personalidad. No. En ningún momento. Miren que con sus amigos, lo primero que hizo, tenemos que orar. Tenemos un problema. El rey tiene un sueño, vamos a orar. Uh-huh. Y también me llama la atención de Daniel es que Daniel y sus amigos no fueron los únicos que fueron llevados a Babilonia. No. Pero fueron los únicos que destacaron. Destacaron entre todos. Entonces, ¿qué me hace a mí, a Adasa, destacar de entre todos los demás? Dentro de mi iglesia, uh-huh, dentro de mi trabajo, dentro de la universidad, en mi colonia donde vivo y en mi familia. Soy yo la persona que trae a mi familia, tenemos un problema, reunámonos, vamos a pedir dirección. Uh-huh. O quiero hacerlo yo sola para luego el orgullo de decir, no, Dios me respondió. Porque Daniel perfectamente pudo haberlo hecho. ¿Y Dios le iba a responder? Sí. Uh-huh. Pero él era líder también, porque él fue el que le dio esa idea a sus amigos. Entonces, el orgullo es algo que creo que con lo que muchos batallamos. Y Daniel es el ejemplo claro de cómo, porque imagínate nosotros en la posición que estaba Daniel llegó a un punto máximo. Sí. Él llegó a ser el top en ese reino. Sí. Y no en ningún momento se le subió. No. Nunca. Una parte que me gusta, bueno, y es un versículo que todos conocemos, que es: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y no sabemos el versículo, pero me gusta cómo inicia, porque dice: Daniel propuso en su corazón. O sea, es algo que nació en su corazón, como decir, no, yo quiero serle fiel a mi Dios. Y después dice: puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y para llegar a este punto, creo que nosotros debemos estar en comunión con Dios cada día. Y es algo que también destaca la Biblia, que Daniel oraba 3 veces al día. Y la gente lo sabía porque él, o sea, su forma de actuar, como decía, pues su forma de hablar, su forma de ser, él como era, él era diferente. Era un joven que tenía visión, era un joven que era sabio, era inteligente y sobre todo pensó en sus amigos. Y les pidió que oraran y dijo, vamos a lograrlo. Y él propuso en su corazón y le dijo, no nos vamos a contaminar, vamos a beber solo agua, vamos a comer verduritas y Dios va a estar con nosotros. Y al final de todo eso vemos que la prueba esa que Dios puso, pues fue muy buena. Y se dio a conocer el nombre de Dios, como decía. Claro. Ahora, las palabras que están en el versículo de Daniel 1:8 son mucho más profundas de lo que realmente alcanzamos nosotros a leer. Cuando ustedes escuchan, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, uh-huh, eso nos da un trasfondo muy interesante de lo que significa una relación con Dios. Sí. Todo comienza, para mí este versículo yo lo puedo interpretar de esta forma, que para mí todo comienza desde tu interior. Sí. Todo comienza desde tu interior. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por dentro que ofrecer a las demás personas? Uh-huh. Y mira lo que dice el comentario de mi Biblia. Esta es una Biblia de estudio. Uh-huh. Acerca del versículo 1:8 de Daniel. Propuso no contaminarse. Tras haber decidido permanecer fiel a Jehová,
Daniel debía impedir que la cultura babilónica lo absorbiese en lo tocante a la santidad. Escucha bien, lo que incluía comer carne de animales. No solo porque las carnes eran de animales que ellos no acostumbraban a comer como judíos, Mira que... sino que, solo termino esta parte, sino que esas carnes probablemente cuando eran sacrificados esos animales, es probable, dice esta Biblia, que esas comidas y esas bebidas eran consagradas a ídolos. Eso es lo que te quería decir. Ajá. Que según la historia, en el palacio y la comida del rey era la carne que la sacrificaban a los ídolos, como dice la Biblia. Entonces, ¿qué? Era era carne. No, el hecho no era porque era carne, sino de dónde provenía y a quién había sido sacrificada. Y algo importante aquí de destacar de este versículo es que él se lo propuso antes de que le ofrecieran la comida. Correcto. Y me hace pensar a mí, quiere decir que desde que lo toman cautivo él dijo, voy a un momento difícil. Sí. Tengo dos opciones. Me doblego y tengo una vida tranquila. No soy fiel. O soy fiel a lo que soy. Sí. Soy fiel a mi Dios. Y me hace recordar a José. Sí. Porque José cuando se lo llevaban cautivo dice que él vio las carpas de su padre y ahí él propuso también ser fiel. Entonces Daniel, desde que sale de Israel, dice yo voy a servir a Dios. Y luego y miren que después sigue en el 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Desde que llega Daniel, y me hace recordar mucho a José, él es hallado en gracia. ¿Pero por qué? Porque él propuso en su corazón. Sí. Él servía a Dios, él pensaba en Dios y pensaba igual, ¿cómo voy yo a fallarle a mi Dios? ¿Cómo? Te lo digo, yo hago mucha relación en estas dos historias. Sí. Porque es que pasaron lo mismo, eran dos muchachos. Sí. Daniel no estaba viejo, Daniel no era un jefe de tribu, es cierto que era príncipe, pero Daniel nadie lo estaba viendo. Y todos los demás, porque la Biblia no los registra, quiere decir que todos los demás se doblegaron. Sí, sí, es probable. Dice esta frase, está dentro del tema, dice, la verdadera victoria espiritual comienza con una decisión tomada en el corazón antes de que llegue la prueba. Sí, Daniel. O sea, Katia, no podemos esperar a que llegue la prueba para decidir hoy nosotros y hermanos que nos están viendo en esta noche, para decidir nosotros realmente qué es lo que queremos con Dios. Y yo les pregunto a ustedes, pero quiero que lo piensen, no sé si quieren responder, pero ustedes se han sentado realmente a pensar qué es lo que realmente quieren con Dios, ustedes o no, o estamos viviendo una vida normal. ¿A qué me refiero con normal? Vamos a la iglesia los sábados, recitamos lo que hay que recitar, salimos y volvemos a nuestras vidas como si nada, nos subimos en el bus de nuestra vida y vamos conduciendo, y cuando llega el culto, el siguiente culto, pues me bajo un rato de mi vida, estoy en la iglesia ahí, pero cuando salgo otra vez del culto me vuelvo a subir al bus de mi vida y lo sigo manejando, pero hasta el día de hoy te has sentado a analizar qué es lo que realmente quieres con Dios, qué es lo que realmente necesitas experimentar en tu vida con Dios. Porque Daniel vivía lo que sentía en su corazón. Sí. Él tenía una convicción muy dentro de sí, tan grande que Daniel no esperó la tentación para decidir a darse. Y nosotros vivimos esperando así como el momento en el que decimos, no, pero bueno, pensamos que va a llegar la persecución en algún momento. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue la persecución? No sabes porque todavía no ha llegado. Ojo, ya deberías de saber qué vas a hacer. Sí, porque todavía no ha llegado. Porque el día que llegue te puede agarrar de sorpresa. Y normalmente cuando las cosas nos agarran de sorpresa, no siempre actuamos de la forma en que queremos actuar, sino que es lo primero que hacemos, Katy. Y hablando sobre eso, me imagino, o sea,
ya así en la persecución que decíamos. Y lo primero que podemos hacer si no estamos convencidos de lo que estamos creyendo, vamos a tomar la decisión que más nos convenga. Lo que más diga yo, no, esto me conviene más, entonces voy a hacerle caso a y voy a botar la Biblia, ni modo. Y la persecución, ni modo, me llegó. Pero Daniel estaba adelantado a su época. Es lo único que me imagino. Sí. Estaba demasiado adelantado a su época, que él vino y aparte de que, como decía Oscar, él ya se sentía convicción en su corazón de que iba a ser fiel a Dios. Él ya estaba decidido. Él no estaba tambaleando ni diciendo como, y si me ponen a adorar ídolos, sí, ay, Señor, no sé, ojalá no me toque arrodillarme, no. Señor, perdóname. Pero no, él era como, bueno, si me toca, me toca. Sí. Ahí ni modo. Y un versículo que, por lo que me imagino a Daniel adelantado a su época, y es 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Daniel ya sabía esto en su corazón y en su mente, que él le pertenecía a Dios. Sí. Y dice el 20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y todo esto lo cumplió Daniel. Él glorificó a Dios desde el primer momento en que, como dice Adasa, él ya iba pensando fijamente, con su mirada, iba fija en Dios. Sí. Y él lo cumplió. Él estaba convencido de que él pertenecía a Dios. Su cuerpo era de Dios. Desde el momento en que decidió, no, yo voy a beber agüita. Sí. Me toca, ni modo, aunque me miren raro, aunque digan, ¿y este muchacho por qué no come igual que los demás? Y qué nivel de que estaba adelantado, o sea, es que no me lo puedo imaginar, y estaba pensando en eso. Y Daniel, como decía Dasa, era un joven en el que podía caer en lo que sea. Tal vez había muchas cosas como dinero, muchachas, qué sé yo, muchas cosas que lo podían hacer caer. Sí. Pero su convicción era tan fuerte que él decidió seguir fiel a Dios. Mira que un punto importante que quiero que comentemos es la importancia de las amistades. Uh-huh. Porque de lo que más resaltamos entre ellos, entre los que la Biblia menciona, uh-huh, es Daniel, y Daniel tiene una voz de liderazgo, como sí, les mencionaba. Sí. Porque cuando el rey tiene este sueño, le dice al que le avisa que lo van pues que están sentenciados, le dice, habla con el rey que le dé tiempo, ¿verdad? Sí, y procede a decirle a los amigos, estamos en problemas, y dice el versículo en esta Biblia, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Uh-huh. Me llama la atención la importancia de las buenas amistades. Sí. Uh-huh. Porque para Daniel, ellos tres eran amigos en quienes él podía confiar, en quienes eran su soporte espiritual también, uh-huh, porque sabían que si entre todos oraban, Dios siempre iba a escuchar si solo Daniel oraba, creo yo. Pero no es lo mismo orar solo a que vos vengas y expongas tu problema a tus amigos. Claro. Y si nos vamos más adelante en la historia, vemos que Daniel no tiene el problema de la adoración, uh-huh, pero ellos tres sí. 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 Y tenían una fe inquebrantable también. Y me gusta pensar que Daniel fue parte de esta espiritualidad inquebrantable de estos tres. Okay. Porque si nos fijamos en los primeros capítulos, quien tiene la voz de mando es Daniel. Uh-huh. Y ellos lo siguen. Luego, cuando le toca a ellos están bien agarrados a lo que Dios ha mandado. Entonces, la importancia de con qué amistades me llevo yo. Uh-huh. ¿Tengo amistades espirituales? ¿O dejo que Babilonia entre a mí, sí, y me absorba? Uh-huh. Porque ellos no perdieron su identidad,
pero ¿con quiénes se llevaban? Se llevaban entre ellos, hablaban entre ellos, comentaban entre ellos y oraban juntos. La unidad es muy importante en la vida espiritual. Sí, y algo de resaltar en esta parte que mencionaba Asa, y es que en este capítulo 3 de Daniel, realmente Daniel no le toca enfrentar lo que están enfrentando sus amigos. No. O sea, ellos tres están a punto de ser tomados y metidos vivos en un horno de fuego que está muy, muy caliente. Ahora, hace poco estuve en un campamento, a ver, 2 fines de semana en un campamento, y estuvimos en una actividad de los clubes, de hornear, hervir y freír un alimento. Y encendimos una fogata. Entonces, como había llovido un poco, nos costó un poco encender las fogatas para cocinar, pero se encendieron al final. Entonces, en lo que estábamos encendiendo las fogatas, a medida se iban calentando, era más fácil que se consumiera la leña. Y para mantener el fuego vivo teníamos que soplar, ¿verdad? Entonces soplamos, y en una de esas soplé y respiré ahí mismo y el humo me atoró, por decirlo así. Sí. Y entonces, y aparte el calor, eso de sentir el calor en la cara y todo eso. Ahora, imagínate que estás a punto de ser lanzado a un horno de fuego y que no está uno de tus mejores amigos con vos, el que siempre te da ánimo, el que siempre te pone al frente, se pone al frente y dice, no, ustedes no hagamos esto no está bien ante los ojos de Dios. Entonces, te toca decidir por tu propia cuenta qué vas a hacer. Y la prueba que ellos están a punto de recibir en su vida es la adoración. Sí. La adoración es una de las cosas por las que nosotros hoy somos bastante probados en este tiempo. ¿Sí? La adoración en este momento es una cosa terrible. Y ahorita que recién pasó el evento futbolístico que todos conocemos como el Mundial, había muchos partidos que se jugaban en el día de reposo, en el sábado. Y mucha gente, que no voy a decir nombres, no vamos a decir nombres por acá, pero muchas personas estaban pendientes del partido dentro de la iglesia. Muchas personas estaban pendientes de las notificaciones de los goles en sociedades jóvenes. Muchas personas esperaban salir ya del culto para irse a la casa y ver cómo habían quedado los partidos. Hay chat de jóvenes que el sábado estaba inundado de los videos del mundial. Del mundial. Entonces imagínate, si un mundial de fútbol, que es una cosa que cada 4 años... Que podías ver la repetición. Puedes ver la repetición, no hay ningún problema. Nos hace a nosotros comprometer la adoración a Dios en el día de reposo. Nos damos cuenta que realmente tenemos un problema en la actualidad también con respecto a la adoración. Y lo que mencionaban ustedes, nuestras amistades, ¿a qué nos orían? Hey, ¿viste el partido? ¿Viste cómo va el partido? Ajá. ¿Cuántos goles metió tal jugador? Dentro de la iglesia incluso. Amistades que te podrían decir, guarda tu teléfono, que ahorita estamos en un momento. Sí. Pero sos esa persona vos, de la que decís, no, mira, guarda tu teléfono. O sos vos sos el que está viendo. Sos el influenciado. Porque si no tenés a alguien que lo haga, vos podés comenzar a hacerlo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas cosas? La primera lección es que la mayoría no siempre tiene la razón. Vivimos en un mundo donde la gente se va con la mayoría. ¿Qué cosas me podrían decir ustedes que la mayoría de gente lo toma como normal, lo toman como que todos deberían hacerlo y que nosotros como hijos de Dios no lo hacemos? ¿Tienen algo en mente así rápido o no tienen algo así tan rápido en mente, pero que... Bueno, a mí me sucede que mis amigas de la universidad me dicen, salgamos el sábado, vamos a Santa. Y entonces yo siempre les digo, no puedo, yo ese día lo tengo súper ocupado. Y siempre me preguntan, ¿y por qué? No, ya nos acordamos, o va a la iglesia. Es lo primero que le dicen a uno. Entonces, ahí es donde se refleja lo que realmente vos querés hacer en el día de reposo. Lo que tu corazón tal vez te está diciendo como, pero deberías de ir. O por ejemplo, una vez una amiga me dijo,
solo es un sábado, el pastor no se va a enojar con vos. Y yo me reía, y entonces yo le decía, no, pero es que el pastor no tiene nada que ver, es mi relación con Dios. Y siempre se quedan así como pensando, no me siguen diciendo nada. Entonces es como tu convicción, tu corazón, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué desea tu corazón? Mira que te voy a decir que algo que yo he visto, que es bien normal ahora, es trabajar en sábado. Sí. Sí. Y sabéis que la excusa que todo el mundo pone, yo me quedo callada, pero les voy a contar algo aquí, es que Dios sabe la necesidad que yo tengo, Dios sabe cómo es que yo, ¿verdad? La opinión personal. Es que todos tenemos necesidad, si no trabajáramos, ¿verdad? Yo te voy a contar que yo en mi trabajo, yo pasé por varios jefes, pero en los últimos años fue bien difícil porque mis jefes anteriores tenían mucha afinidad conmigo. Soy de las personas que he tenido la bendición de que es mi jefa y yo, entonces ellos como que lo consienten a uno, y te los voy a negar. Entonces cuando había actividad en sábado, yo, usted sabe que yo no abogado, usted sabe que yo no puedo, nada así que preocupa. Yo ahorita mismo digo que usted no va a ir, check. Pero con el último jefe fue distinto. Bueno, por cuestiones cambiaron de jefe y él solo decía, el sábado está la actividad y si no van, ya saben. Esa era la sentencia en el grupo. Ajá. Y mi compañera, ay, no, yo, es que no sé qué. Y yo, tranquila. Y no, ya se no va a ir, no voy a ir. ¿Por qué? Porque si voy, me van a correr. Y si no voy, también me van a correr. Sí. ¿Para qué voy a ir? Y no, pero la iglesia, y es que miren, no es por la iglesia. Es porque yo hice un voto con Dios. Exacto. Y yo soy pecadora. Sí. Y yo no le quiero sumar otro pecado a mi lista, les decía yo. Y es la verdad, a veces nosotros lo vemos, es la necesidad, lo que yo necesito, pero ¿y lo que Dios te está pidiendo? ¿A qué Dios estás sirviendo? ¿No ve Dios tu necesidad? No la está viendo, Él no sabe. Claro. Y es un Dios que provee, o sea. ¿Por qué te tiene que entender Dios a vos? ¿Por qué? Sí. ¿No fue Él el que te dio ese trabajo? No tiene la capacidad de perseverar en ese trabajo y si te corren de ahí no tiene la capacidad de darte un número. Mejor todavía. ¿Qué pasó con Daniel? Sí. Daniel fue fiel. Y mira que en la parte de que lo meten al foso de los leones, que dice que el rey no durmió y él sí descansó. Descansó tranquilito. Entonces, tu fidelidad, ¿en quién está puesta tu confianza? O sea, ¿por qué a la primera vos no dudas en decir, Dios me va a entender? ¿Pero qué te va a entender Dios? Él te dio ese trabajo. Sí, tal vez Dios fuese así, de la modalidad que nosotros pensamos, de que me va a entender, entonces no le hubiera hecho Adán y Eva, ya no pueden estar en el jardín. Sí. Fue el pecado que cometieron. Dios tiene la capacidad de resolver, tomando ese ejemplo que vos diste, ¿no lo resolvió Dios? ¿No vino Jesús a morir? No lo resolvió. Lo resolvió de la mejor manera, entonces, impecable. Hay cosas que nosotros hemos normalizado, mira, que también hemos normalizado en mi casa desde siempre, así crecimos y así vivimos, es que no vemos tele en sábado. Okay. Pero ni desde el viernes, vos llegas a mi casa el viernes a las 2 de la tarde y lo que hay es música o la lección. Y el sábado, música. Ya la lección ya pasó, ya. Eso es en mi casa, ¿verdad? Pero que el celular lo usamos. Y no es para ver la lección. Ni para escuchar música. Entonces, si vos desde el punto de vista de la adoración, yo no estoy dándole mi tiempo a Dios. No. Y eso no está bien tampoco. Lo correcto sería... ¿Por qué no hago un ayuno yo del teléfono? Desconectarme completamente. Porque no voy a trabajar. Sí. El sábado. El sábado es de Dios. Y con quien yo me quiero ver es con los hermanos. ¿Y dónde veo a los hermanos? En la iglesia. Sí. Si voy a ir a hacer obra misionera, en los anuncios me dijeron, ¿a qué hora es la obra misionera? No necesito el celular. Ni que me manden un mensaje confirmando ya. No, si alguien se va a llamar, no, o sea, no. Pero nosotros hemos normalizado. ¿Y qué vemos? Vemos lo mismo que vemos toda la semana. Entonces yo no me estoy desconectando del mundo
para conectarme con Dios. No me estoy dando el respiro, ni el sexo que Dios pensó para mí y para mi cuerpo. Y para él. Es lo que yo le digo, es lo que hablamos de que lo hemos normalizado. Un montón de cosas. Hemos normalizado que el sábado lo utilizamos en la tarde para ir al súper. O para dormir. Pero estamos haciendo, ¿qué dice? Que reposemos 6 días, trabajarás y harás toda tu obra. Eso incluye mis distracciones cotidianas. Todo. Tus hobbies, todo. Porque no me distraigo de una manera distinta. No me gusta ir con los hermanos a hacer obra misionera, pues hago 10 burritas, me voy afuera del hospital y voy yo con mi familia. O voy donde un vecino. Mira, mi mamá tiene la costumbre de ir donde una vecina. Los sábados en la tarde nos encontramos, mi mamá está allá cantándole a la vecina. Entonces nosotros nos acomodamos. No me gusta la obra misionera, pero tampoco hago otra cosa. Me acuesto a ver el celular, me acuesto a ver la tablet. Que no es opcional ni que te guste, realmente es una misión que Dios nos dejó, la obra misionera. Pero ves, hemos normalizado y todos lo hacemos. Todos. Y venimos, Babilonia entró en nosotros, totalmente. Sí. Ahora. Y ahora podemos dejar el teléfono y nos regresamos. Sí, o sea, el teléfono. Y la Biblia. Y la Biblia, pero si se te olvidó. Y es aquella ansiedad que nos ha entrado. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es bueno de repente decir un sábado yo voy a hacer ayuno de teléfono. Fíjate que el ayuno no solo es de comida. No solo no solo es de comida. Muchas cosas. Conectarme con Dios, que es el objetivo principal. Entre otras cosas, ¿verdad? Hemos normalizado también hablar cualquier cosa con nuestros compañeros de universidad y de trabajo. Y que nuestra manera de expresarnos sea totalmente diferente a la de un cristiano. Lo hemos normalizado. Sí, tenemos que estar actualizados con los temas de moda. Sí, y de eso hablamos. Sí. De eso hablamos. De todo eso. Entonces, realmente en nuestros días podríamos decir que la fidelidad cuesta. Sí. Hemos dejado. Cuesta realmente la fidelidad. Ahora, Dios no promete evitar el fuego. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados en el horno. Ahí. Pero sí promete estar dentro del fuego con vos. Es que en este mundo tenemos muchas cosas negativas. Y la gente que nos está viendo podría pensar y podría decir, estos realmente no saben de lo que están hablando porque no les ha tocado pasar hambre. A mí me tocó pasar hambre. Sí. No saben de lo que están hablando porque no saben lo que es no tener dinero. Yo sé lo que es no tener dinero. Y así como sé, Adasa y Katia, lo que es no tener dinero, también sé cómo Dios te provee en el momento justo. Totalmente. Mira, no me lo estás preguntando, pero una vez estábamos en una situación en la familia bien delicada, bien difícil. Y yo estaba platicando con mi mamá. Y mi mamá me dijo, no tenemos comida. Y yo le dije, y yo no tengo ya dinero. Sí. Así, o sea, esa era la conversación, así como la que estamos teniendo aquí ahorita. Y Katia y Fernando estaban pequeños. Y entonces, bueno, a mí me tocaba irme a trabajar. Y me fui. Cuando regresé, encontré en la mesa llena de provisiones, del otro. Y ya mi mamá me contó que un familiar le había hablado del extranjero y le había dicho que Dios le había puesto en su corazón mandarle una ayuda en ese momento. Y entonces ahí fue donde yo dije, realmente Dios está con vos, aún en los momentos que parece que no. O sea, Él no te va a evitar que pases por el fuego. Tu vida va a ser probada con fuego, pero Él va a estar ahí adentro con vos. Es lo que les decía, Dios sabe tu necesidad. Sí, es que Dios lo sabe. Y voy a leer este texto para que pasemos ya a la última parte, porque tenemos que ir cerrando. Pero para cerrar esta parte, realmente tenemos que tener presente Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él dice, no vas a pasar por las aguas, dice, no te vas a meter al río y te va a arrastrar,
no vas a dejar de pasar por el fuego. No, él dice, cuando pases por todas esas situaciones, no te preocupes, porque aunque pases por ahí, no te va a pasar nada. Yo voy a estar con vos. Realmente Dios lo ha demostrado. A mí, por lo menos en mi vida, me lo ha demostrado muchas veces. Entonces, pasamos a la última parte, que fue la que introdujo a Dasha, que ya Daniel en el foso de los leones. Ya Daniel ya pasó por muchas situaciones con varios reyes, no solo con uno, y aquí ya es otro el que está interviniendo. Y algo que tenemos que destacar es que Daniel era un hombre de oración. Daniel no comenzó a orar cuando apareció el decreto. Él ya tenía una vida espiritual constante. Daniel ya oraba 3 veces al día antes de que el decreto se le pasara siquiera por la cabeza al rey. Sí. O aún a las personas que orillaron al rey a emitir este decreto. Entonces, Daniel ya practicaba la oración. Y la única forma en la que pudieron, por decirlo así, encontrar un error o encontrar algo que atacar en la vida de Daniel fue justamente en su mayor fortaleza. Sí. ¿Sí? Según ellos era una debilidad. Sí. Pero era su mayor fortaleza. ¿Tu debilidad cuál es hoy en día? Realmente tu debilidad no debería de ser que te ataquen por las cosas de Dios, ¿verdad? Sino que debería ser tu mayor fortaleza. Yo tengo 14 años de trabajar en el lugar donde trabajo. 14 años. Entré a trabajar muy joven ahí. Y una de las primeras cosas con las que yo me enfrenté fue con la presión de que tus jefes te vinieran y te dijeran, mire, tómese una conmigo. Los dueños de la empresa, o sea, no es que un compañero, que tu jefecito con el que todos los días, bueno, los dueños de la empresa venían, me agarraban y me decían. Y desde el primer día yo les dije, no, yo no tomo porque yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, adoro a Dios, y yo en mi vida no practico esas cosas. El primer año, en la cena del trabajo, pasó. Entonces me dijeron, bueno, está bien. Me insistieron. En el segundo año, ¿qué crees que pasó? ¿Ah? ¿Está bien? Otra vez. No te volvieron a preguntar. Otra vez. Te volvieron a preguntar. Otra vez vinieron, se acercaron, y este año sí, que no se caigan. Y entonces, Ellos con Sirvo al mismo Dios. yo digo, no puedo, y te expliqué que voy a la iglesia. Ahora, yo tenía una costumbre, cada fin de año, siempre iba a la oficina del jefe, del dueño de la empresa, y le decía esta frase. Tuvimos un buen año. Siempre sigo orando a Dios para que en la empresa nos vaya mejor el próximo año. Porque es una empresa pequeña, ahorita es una empresa un poco más grande. Y siempre le decía eso, que siempre le oraba a Dios para que la empresa le fuera bien. Ya el tercer año, ¿qué crees que pasó? Siguieron insistiendo. Insistieron más o menos como hasta el 5.º año de que estaba trabajando. Y entonces un día se cansaron. Y un día pasó algo extraordinario. Te lo cuento como testimonio. Vino un compañero que no me conocía tanto, era un poco nuevo en la empresa. Se acercó y tenía un puesto más o menos alto. Y entonces se acercó y agarró una bebida de estas alcohólicas y se acercó y me dijo, vaya, hoy sí, me lo puse así. Y vino uno de los dueños de la empresa y le quitó la bebida de la mano y le dijo, no, él no bebe, él va a la iglesia. Él estas cosas no las hace. Así que déjelo tranquilo. Qué rico. ¿Cuántos años después? 5 años. Bueno, en cualquiera de los 5 años yo pude haber dicho no. Y aquí, ¿quién me conoce? ¿Quién me está viendo? Nadie se va a dar cuenta. Y ahí vos pues, Dios me va a entender, sí, como me niego. Sí, exacto. Sí, es mi jefe. Sí. Es el mero mero. Entonces, volviendo al Alfonso de los Leones y con este pequeño testimonio que les quise compartir, vemos que la fe pública nace de una comunión privada. Realmente, si no tenés una comunión privada con Dios, tu fe nunca va a ser pública. Sí. Y la fe de Daniel fue pública a tal punto que todo el mundo se enteró de que Daniel lo habían
cachado, ¿haciendo qué cosa? Orando. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Con las ventanas cerradas o abiertas. Abiertas. Ajá, y el rey había dicho, ustedes no tienen que orar a nadie, nada, dice, ¿no qué? Y ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ya está el edicto y todo, y lo que tienen que hacer cuando escuchen. Y entonces vino, y el rey no tuvo más opción que meterlo a un foso lleno de leones hambrientos. Sí. ¿Y qué pasó dentro del foso? A mí me gusta imaginar. Sí. No sé si a ustedes les gusta. Sí. Quiero escuchar qué es lo que ustedes se imaginan. Yo, la verdad, que cuando desde pequeña me sé esta historia, y creo que todos los que ya estamos grandes y vivimos en la iglesia desde muy pequeños nos han contado esta historia, y hay un canto que se llama 3 veces oraba Daniel en el día, y he sido maestra y lo he cantado muchas veces, y justamente yo me imagino a Daniel entrando tranquilo. Yo me lo imagino tan tranquilo, porque si en el momento en que él viene y entra a este lugar, al principio, devolvámonos a Daniel 1, él entra a Babilonia, él ya iba tranquilo. Y si él pudo sobrepasar esta primera prueba, iba a poder pasar la de entrar a esta cueva con esos leones. Sí. Yo me lo imagino como diciendo, ay, el Señor va conmigo, pase lo que pase. Yo confío en él, no importa lo que pase. Y me río y me acuerdo de que mi mamá nos ponía unas películas que se llamaban Mi Pequeña Biblia. Uh-huh. Y en una parte de la película salía el rey, que estaba preocupadísimo por Daniel. Y salía en la película, Daniel, estás ahí, todo preocupado y agarrándose la cabeza. Y Daniel, Dios me guardó. Sí. Él es lo primero que le dice, Dios me guardó. Sí. Sus ángeles vinieron por mí y estoy vivo, tranquilo. Y me encanta cuando dice aquí el versículo de Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas en su habitación y se puso a orar. Sí. Y desde ahí él ya sabía lo que se venía, creo yo. Ya él estaba como convencido de lo que sabía y ya estaba listo para enfrentar la situación. Pero su fe le permitía poder enfrentar esta situación. Su relación le permitía estar confiando totalmente en Dios. Sí. Me gusta. Bueno, es que la historia tiene tanto, ¿verdad? Tanto. Mira que el versículo 3 del capítulo 6 dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, los que lo acusaron, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me gusta esta parte de un espíritu superior. Ese espíritu no se forjó solo. Se forjó orando 3 veces al día. Y mira, leemos más adelante y dice que aquellos buscaban y buscaban qué, pero dice que no, porque no encontraban nada, no le encontraban ningún error, era fiel, y dijeron, aquí no lo podemos atacar de ninguna manera, que no sea mediante la ley de su Dios, dice. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por cualquier cosita nos sentimos atacados? Lo digo por mí estoy diciendo, ¿verdad? Mira que, y yo no soy superior a nadie. Este hombre que era superior a todos, le andaba buscando error, ¿qué más en mí? Sí, en nosotros. Sí. Entonces, y que él se fue, cuando Daniel supo, él entró y dijo, aquí ya, me pongo en manos de Dios. Sí. Pero yo no voy a ocultarme. Yo no, como les decía al principio, Daniel no tenía doble personalidad. No. Dijo, este es el que soy y yo voy a seguir siendo. Yo soy Daniel, hijo de Dios. Yeah. Yo sé a quién sirvo, al Dios, a qué sirvo y que sea él que decida sobre mi vida, porque hacer esto es decir, Dios decide sobre mi vida. Tú me la diste y si tú me la quieres quitar, pues me la quitas y pues si me la preservas, pues me la preservas. Pero yo no tengo de qué preocuparme. Exactamente. Lo que va a pasar y ya. Y quien se turbó, el rey dice que se fue en ayunas, el rey a dormir. Sí. No le trajeron. Yo me lo imagino llorando. Dice que amaneció, salió apresuradamente. ¿Sí? Dice. Imagínate qué clase de hombre era Daniel,
que el rey mismo se preocupaba por él. Y se preocupaba bastante. Sí, no, él estaba angustiado, Bien. lo quería, lo amaba. Sí. Y este ya era otro rey, era el penúltimo rey a quien sirvió Daniel, porque después sirvió a Ciro. Entonces, me llama la atención y me gusta porque es un ejemplo a seguir, no solo en no contaminarse cuando la oportunidad está, en proponerme desde antes de la prueba, como ya lo comentamos, porque mira que la oración, Dios nunca sacó a Daniel de Babilonia. No. Pero la oración y la comunión con Dios de Daniel mantuvo a Babilonia fuera de él. Él siempre fue él. Y él servía porque él era un buen trabajador. Otro aspecto a recalcar de él, no solo es que era fiel, es que él era un buen trabajador. Él era un buen empleado. Y a veces nosotros queremos gloria cuando no nos gusta trabajar y somos ese empleado que da problemas en la empresa. Exactamente. Mira que hablando de Daniel y volviendo a la relación con José, ¿quién era José? José era un magnate en su trabajo, en lo que lo pusieran. En lo que él tocaba prosperaba. En lo que lo pusieran, José la tuvo más difícil, creo yo. Buen administrador. Sí. Entonces, un buen trabajador, un buen estudiante en la iglesia, un buen líder. En lo que me pongan, si me pusieron a barrer, José que hacía, limpiaba pisos. Y lo dejaban. En lo que me pongan, yo tengo exactamente, que ¿no? Y mis capacidades, que digan, él tiene un espíritu superior para barrer. Él tiene un espíritu superior para barrer. Y está bien. Solo imagínate a José, que le tocó estar en la cárcel y llegó a ser superior en la cárcel. O sea, él entonces avanzó. Vemos que Daniel era una eminencia de hombre en todos los sentidos. Sí. Es alguien a quien tenemos que aspirar, y me gusta porque él llegó a este punto, él llegó por su fe. Sí. A este problemón él llegó por su fe. Y si nos vamos a las bienaventuranzas, bienaventurados seréis cuando por mi causa, ¿qué le pasó a Daniel? Sí. Os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero ¿cómo? Mintiendo. ¿Qué hacían de Daniel? Hicieron toda una telaraña, una red de mentiras. Pero ¿por causa de quién fue? Por causa de su fe, por causa de su Dios. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que tenemos un problema, mira, por causa de nuestra fe. ¿Cuántas veces en la iglesia tenemos muchos problemas por causa de nuestra fe? Sí, realmente. A veces caemos mal solo porque quizás te ve que sos un buen cristiano y se le cae mal a la gente por cosas que vos no sabes. Y a veces es por tu fe. Pero cuando sea por tu fe, dice, gozaos y alegrados, bienaventurados. Tu recompensa en el cielo. Y vamos a cerrar ya la temática de esta recepción de sábado, que ha sido muy buena, muy enriquecedora, me ha encantado realmente y espero que podamos hacerla más seguido. Pero quiero destacar lo siguiente: Daniel nunca fue el más poderoso. Y me refiero a tener un poder, por ejemplo, un poder militar, vaya, digamos, como muchos hijos de Dios que sí tuvieron la fuerza, vaya, está Sansón. Salomón y David tuvieron ejércitos. Daniel nunca fue el más poderoso. Él nunca llegó a ser rey. Él nunca dirigió un ejército, pero fue un hombre que decidió ser fiel. Entonces, su primera característica fue que decidió ser fiel. Y Dios utilizó esa fidelidad para cambiar a Asa imperios. Para cambiar a Asa a un país, a un país entero. A una nación entera con costumbres enteras. Y mira lo que dice la Biblia. Con este versículo vamos a ir cerrando. Entonces el rey Darío, en Daniel 6:25, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. O sea, dimensionar las palabras que dice este texto de la Biblia. Paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos.
Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y termina diciendo, Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Realmente la fe pública de Daniel llegó a tal punto que no fue necesario utilizar un megáfono, un micrófono, un parlante, la televisión, tus redes sociales. Daniel únicamente tuvo que ser fiel a Dios para que su testimonio llegara a los dominios de toda aquella nación de Babilonia. Y que todo el mundo se enteró de que el Dios de Daniel era el único Dios que iba a ser eterno y para siempre, y que su reino iba a durar hasta el fin de los tiempos. O sea, realmente el testimonio de Daniel va más allá de todo lo que nosotros podríamos hacer hoy en día. Ahora, si nosotros fuésemos un Daniel en nuestra casa, si fuéramos un Daniel en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, qué diferente sería realmente nuestra vida primero, sí, y de las personas que nos rodean. Realmente ha sido un tiempo maravilloso y un tiempo de provecho. Quiero agradecerles porque se tomaron el tiempo de estar con nosotros en este día, de darnos sus opiniones. Y para la próxima podemos traer otro invitado. Ya hoy trajimos a Daniel, pero para la próxima ustedes vayan pensando porque vamos a hacer otros videitos por ahí para que podamos no solo recibir el sábado, sino también reflexionar un poco más en la profundidad de la palabra de Dios. Y en nuestra vida. Y en nuestra vida, aplicar todo en nuestras vidas. Katia, ¿te gustaría pedirnos en oración, por favor? Sí, oremos. Señor Jesús, te agradecemos porque hemos recibido de la mejor manera este día sábado en esta recepción. Te damos gracias porque podemos ver, Señor, de diferentes perspectivas la vida de Daniel, el cual fue un gran hombre, Señor, en esta tierra que nos dejó un gran ejemplo. Y, Señor, ayúdanos a ser como tú, a poder ser fieles, Señor, así como lo fue Daniel, entre otros personajes de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas también y que bendigas a aquellas personas que están viendo esta transmisión, que haya sido de bendición, Señor, esta palabra que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos, Señor, vivir para ti y para nadie más. Gracias por todo, Señor. Te dejamos nuestras vidas en tus manos y también la de las personas que nos están viendo. Y te agradecemos por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en un siguiente Bienvenido Sábado. Gracias por habernos acompañado. Deseamos que pasen un muy feliz sábado y nos deleitemos con Dios. Te lo desea Hope Media Honduras, llevando esperanza.